A ver, este problema que tiene que ver con equilibrio rotacional, ¿ya? Ahora, de acuerdo al fenómeno físico, pueden presentarse equilibrios translacionales y rotacionales. En este caso, de este ejemplo, solamente se va, como vamos a observar, solamente es el caso del equilibrio rotacional. ¿Por qué? Fíjense, porque aquí tengo un eje articulador. Sí, imagínense que este es como la parte superior de una grúa. Puede ser uno de esos casos, ¿no? Que tienen una grúa y que están sostenidos por cables. Entonces, este, por ejemplo, puede ser incluso hasta una pared, ¿no? Pero en esta parte está soldado un cable, fíjense, de color azul, aquí lo he dibujado, y está obviamente sujeto a esta base grande, digamos, ¿no? Una base de fierro o de algún material, pero que tiene un cierto peso, ¿no? Está soldado esto, y aquí tiene un eje giratorio. Obviamente que esta máquina tiene un funcionamiento, y aquí está colgando un cable, y está alzando a un auto, ¿no? ¿Ya? No es una imaginación de lo que estamos pensando. El problema dice lo siguiente, fíjense, un cable sostiene una grúa, ¿no? Se refiere a este cable, ¿no? Y la grúa mide 8 metros. Esa es su longitud de la grúa. La grúa se está refiriendo en este caso a esta base, ¿ya? Una base, digamos, como siempre hemos hablado, de una masa homogénea, ¿no? Ahí está, ¿ya? Dice de masa homogénea y pesa, su masa es 800 kilogramos. De esta base homogénea es 800, y esta, dice, refiriéndose a la grúa, a través de un cable, o sea, fíjense, a este otro cable, a través de un cable, bueno, sostiene, dice, ¿no? Un automóvil de 1200 kilogramos. El auto pesa 1200 kilogramos. Véase la figura, dice. Bueno, en esta parte nos han dado un dato que este ángulo vale 30 grados y este vale 60 grados, ¿no? Y la pregunta es, calcula la tensión del cable, ¿no? Entonces, para solucionar este tipo de problemas, lo que normalmente tenemos que hacer, como alguna vez hemos mencionado, es que tenemos que colocar sus datos, ¿no? Perdón, tenemos que hacer un bosquejo, un diagrama del cuerpo libre, colocar sus datos, ver las ecuaciones que intervienen y hacer los relacionamientos correspondientes. Pero lo que vamos a hacer, por ejemplo, de esta figura, vamos a hacer un traslado a algo más claro, digamos, si vale la expresión, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a trasladar esta masa homogénea, más o menos como aquí, solamente para efectos de visualización, ¿no? Entonces, esta, ¿ya? Ahí está esa base homogénea, que sería la grúa. Y observen acá, aquí también se está ocurriendo algo particular, ¿no? De acuerdo, digamos, al contexto que nos han dado. Si este es 60 grados, entonces, y esta es una secante, y aquí extendemos nosotros una paralela al piso, en este caso, si quieren, a esta base. Obviamente, por ángulos alternos internos, esto vale 60 grados. Obviamente era planteamiento del problema, ¿no? Y eso quiere decir que este 30 más 60 hacen los 90 grados. Eso quiere decir que cuando yo allá voy a dibujar la tensión, bueno, aquí fíjense, podemos distinguir, si hacen el corte del cable, entonces aquí se va a pronunciar una fuerza que se llama la tensión, obviamente, ¿no? Y esa tensión es la que voy a dibujar allá, pero el ángulo que va a formar con la base, en este caso con la grúa, es 90 grados. Además tiene una particularidad, fíjense que este pedacito de acá a acá dice que vale 2 metros, ¿no? Entonces, más o menos haciendo esas referencias, vamos a dibujar acá, ¿ya? Entonces ahí está, fíjense. Y esta es mi fuerza que se llama T, ¿no? Es la tensión del cable, ¿no? Esta es la base homogénea. Entonces, ¿qué más? Fíjense, como es una base homogénea, distinguimos el centro de masa, que será más o menos esto, y dibujamos su peso, ¿no? Entonces dibujamos el peso, y esto para nosotros va a ser, como es la grúa, le vamos a llamar el peso de la grúa.
PG le vamos a llamar. Este otro cable está determinando, digamos, obviamente la tensión en el cable, pero la tensión en el cable en este caso va a ser el mismo peso, ¿no? Entonces aquí se está manifestando un peso, ¿no? Y ese peso es el peso del automóvil, ¿no? Es el peso del automóvil, ¿ya? Ahora fíjense, distinguiremos además dentro de este dibujo que esto vale 2 metros, ¿no? Pero más aún, fíjense, la longitud de toda la base, según el problema dice que es 8 metros, ¿no? A ver, aquí anotaremos eso, ¿ya? Nuestros datitos, estos datos son, ¿no? Tenemos una grúa de 8 metros de longitud. Longitud de la grúa, 8 metros. Ahí está, ¿ya? De masa homogénea, 800 kilogramos. La masa de la grúa, en este caso, es 800 kilogramos. ¿No es cierto? Y esta sostiene, dice, a través de un cable un automóvil de 1200 kilogramos. Entonces, la masa del automóvil es 1200 kilogramos, ¿no? Entonces, ahí estamos, ya. Tenemos el peso del automóvil, el peso de la grúa y algo más todavía. Como este vale 8 y este siendo el punto medio, entonces de acá a acá, desde ahí hasta esta parte, medirá obviamente 4 metros, ¿no? Entonces esta parte era 2 metros. Esta parte es 2 metros. Entonces obviamente que esta parte mide 2 metros, pero esa no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que trabajar con los brazos de palanca es referente a las fuerzas, ¿no? Y en este caso me interesa este, ¿no? Entonces, esta longitud necesito yo. La longitud que va de este eje, ahorita vamos a aclarar eso, hasta allá, ¿no? En este caso que vale 6 metros, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando nosotros queremos calcular un equilibrio referente, digamos, a este fenómeno físico, y hay un punto donde va a haber es un eje giratorio, entonces naturalmente tenemos que pensar en los torques, ¿no? En los momentos de fuerza. Y el momento de fuerza donde vamos a analizar es en este punto, le vamos a llamar punto O, ¿ya? Más aún, fíjense, podemos distinguir algo más aquí. Bueno, aquí vamos a dibujar, fíjense, este es nuestro punto O, ¿ya? Entonces, como que aquí está la superficie, ¿no? Digamos, ahí está la superficie. Pensando en los rozamientos que puede haber, ¿ya? Ese es el punto O. Entonces, si nosotros incluso, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cómo le vamos a llamar a la fuerza que interviene en este punto de apoyo? En este punto de apoyo existe una fuerza normal, ¿no? Junto con el rozamiento, porque este puede moverse incluso si fuera el caso, ¿no? Pero vamos a hacer referencia simplemente para efectos de comprensión. ¿Dónde está el punto de, en este caso, de intersección del peso y la tensión? Si ustedes pueden observar eso, ese punto de intersección entre las líneas de acción, entre el peso y la tensión, son estas, fíjense. ¿El peso de quién podemos pensar? Alguien, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la tensión y en el peso de la masa homogénea, entonces si nosotros extendemos esto, entonces este es el puntito de intersección entre la tensión y el peso. Obviamente que nuestra fuerza de reacción en este caso es esta reacción, ¿no? Nuestra reacción E, digamos en la parte teórica. Es decir, aquí está actuando una fuerza de reacción en el punto O. Pero esa fuerza de reacción que nosotros estamos aplicando en este caso, esa fuerza de reacción va a ser nula. ¿Por qué? Porque aquí no se puede aplicar fuerza, sino es el eje giratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense. Acá, como se puede observar, esto es 60 grados,
si uno extiende este peso que va hacia abajo, obviamente va a formar 90 grados, ¿no? Y entonces, si este es 90 grados, este es un triángulo rectángulo. Si esto vale 60, entonces esto vale 30, ¿no? 30 grados. Y obviamente, de manera natural, ustedes observarán, esto también vale 30 grados, ¿no? Entonces, ¿eso por qué me interesa? Porque esta fuerza está aplicando, en este caso, a esta base para que se mueva a ese costado, digamos, ¿no? Hacia en ese sentido. Entonces, me interesa porque voy a emplear esa formulita que me decía sobre el torque, que en este caso más o menos era así, ¿no? Teníamos un eje de giro O, teníamos una fuerza, ¿no? Una fuerza, y teníamos aquí un radiovector, ¿no? Entonces, este radiovector, lo vamos a dibujar más gruesito. Entonces, cuando se le aplica una fuerza, entonces aquí forma un ángulo alfa, ¿no? Y entonces hemos dicho que el torque en el punto O de la fuerza F va a ser igual a la fuerza F propiamente por el brazo de palanca, que en este caso sería esta distancia hacia esa fuerza D por el seno del ángulo alfa. Es esta nuestra formulita, ¿ya? Para los torques cuando hay en este caso. Pero cuando el brazo de palanca va en forma perpendicular, hemos dicho que el torque del punto de la fuerza F va a ser simplemente la fuerza por la distancia, que sería el brazo de palanca, ¿no? Entonces tenemos dos formulitas, fíjense. A ver, aquí andan ahí, hay un pequeño error ahí en esta notación, por si acaso. Aquí hay un errorcito, ¿no? Yo me he debido confundir, este es el radiovector, ¿ya? Entonces, esta formulita, cuando maneja con el seno, dice este radiovector R, ¿ya? En cambio, este D se utiliza cuando es la distancia, que también es radiovector, obviamente, pero este se utiliza cuando este es 90 grados, ¿ya? Esto para efectos simplemente de aclaración, ya hay una pequeña confusión. Distancia, que sería el brazo de palanca, ¿no? Entonces tenemos dos formulitas, fíjense. Este funciona cuando es 90 grados y este es cuando no es 90 grados. Y eso es lo que va a ocurrir allá, ¿ya? Porque fíjense, para la tensión T, aquí tenemos 90 grados, ¿no? Y aquí luego tengo 30 y aquí luego tengo 30. Entonces voy a emplear estas formulitas, ¿ya? Eso es de acuerdo a nuestra teoría. Entonces ya tengo todos los datos que se pueden ver ahí en esa pequeña gráfica. Entonces aplicamos, ¿ya? Entonces fíjense, ¿cuántos momentos de fuerza vamos a aplicar? Tomando en cuenta como eje de giro a este, ¿no? Eje de giro. Entonces tenemos, fíjense, este eje de giro, si se mueve hacia allá, es una fuerza antihorario. Entonces los antihorarios vamos a tomar positivos, hemos dicho, en el caso de la tensión va a ser positivo, y las fuerzas que van en el caso horario van a ser negativos, como la fuerza que en este caso sería el peso de la grúa y el peso del automóvil, ¿no? Ya tenemos toditos de todos sus brazos de palanca, ¿no? Entonces, diremos así, para el equilibrio del fenómeno, entonces tenemos que la suma de torques en el punto O nos tiene que dar 0. Entonces este es el principio de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sumar todas las fuerzas que intervienen en ese radiovector, en esta base homogénea en todo caso, ¿ya? Vamos a empezar por R. Entonces, así diremos, fíjense, diremos el torque en el punto O de la fuerza R. Va a ser la fuerza R por
Fíjense, como en este caso tenemos solamente el 0 y tiene un ángulo, digamos, va a ser 0 por el seno de algún ángulo que le genera esta fuerza, ¿no? La estoy haciendo yo para que simplemente por efectos teóricos, no siempre se lo tiene que hacer, pero como esta distancia es 0, entonces su resultado es 0, ¿no? Por más que tengamos esta fuerza como dato, o el ángulo, ¿no? Porque como está actuando en el mismo punto, entonces por 0, ¿no? Entonces estoy aplicando esta formulita ya. Torque de una fuerza en un punto es la fuerza por la distancia por el seno de su ángulo. Esto es cuando el ángulo alfa no es 90 grados, pero cuando es 90 grados, entonces solamente es F por D, ¿ya? Entonces he aplicado eso en forma general. Ahora voy a calcular el torque en este punto, ¿no? En esta fuerza, quiero decir. Y esa fuerza es el peso de la grúa. Tiene un ángulo que no es 90 grados. Entonces diré, el torque en el punto O de la fuerza peso de la grúa, entonces va a ser igual al peso de la grúa por el brazo de palanca. El brazo de palanca hasta ahí, como se puede observar, es 4 metros, por el seno de 30 grados, ¿no? Tal como dice nuestra formulita, de 30 grados, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que no hemos calculado son los pesos. Ahorita vamos a calcular. A ver, nos aplicaremos en esa parte. El peso de la grúa es igual, ¿no? A su masa por la gravedad, ¿no? Bueno, así lo pondremos, ¿ya? Y el peso del automóvil es la masa del automóvil por la gravedad. Entonces, el peso de la grúa va a ser masa de la grúa por la gravedad por el seno de 30. El seno de 30 vale 1/2. 1/2 vale, ¿ya? Entonces, por 4, entonces esto es por 2, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Ahorita calculamos eso. Luego nos vamos a la fuerza T, ¿no? Estamos recogiendo R en la fuerza del peso de la grúa, ahora en la tensión T. Decimos el torque en el punto O, eje de giro de la fuerza que se llama en este caso la tensión, ¿no? Es la tensión por... Ahora fíjense que el ángulo que forma esta fuerza con el radio vector es 90 grados. Entonces es T por su brazo de palanca, que en este caso vale 6 metros, ¿no? En realidad esto para nosotros va a ser 6T, ¿no? Porque T es la incógnita, ¿no? Aquí nos hemos colocado. T es lo que estamos preguntándonos, ¿no? Calcule la tensión, dice. Ya, entonces nos vamos al último que interviene, que es el peso del automóvil. Entonces decimos el torque en el punto O del peso del automóvil, que es una fuerza, es el peso del automóvil por su brazo de palanca, que sería en todo caso la totalidad, va a ser por 8, por el seno de 30 grados, ¿no? Aplicando esa formulita. Entonces, tenemos lo siguiente. El peso del automóvil, hemos dicho, es masa del automóvil por la gravedad. Y el seno de 30 hemos dicho que vale 1/2 y 8 sobre 2 es 4, ¿no? Entonces, una vez que hemos calculado todos los valores, ahora lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de todos los torques. Y para que haya equilibrio, tenemos que igualar a 0, ¿no? Algo más en esta parte, para aclaración, fíjense, lo que les decía hace un momento, ¿no? Esta fuerza que está aquí, como está empujando en el término, la dirección horario, va a ser negativo. Lo mismo para el peso de la grúa, pero este está tirando a aquel lado. Entonces, de este caso va a ser
positivo, ¿no? Porque eso es una fuerza antihorario. De este caso no analizamos, ¿no? Porque es punto muerto, si vale la expresión, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Tenemos que aplicar esta parte, ¿no? Entonces decimos la sumatoria de fuerza de momentos. Voy a sumar. Entonces, bueno, esto si observan, como era en el eje de giro, incluso ya no nos sirve, ¿no? No lo tomamos en cuenta, ¿no? No tomar en cuenta. Siempre nos va a dar un valor cero, ¿no? Siempre va a dar, ¿no? Entonces, lo que voy a sumar son estos tres valores, ¿ya? Entonces diremos, así tenemos lo siguiente. Fíjense. Entonces vamos a sumar esas fuerzas que están ahí, ¿ya? Entonces dice, empezamos por acá. Entonces, en este caso, hemos dicho que en el caso el torque para el peso de la grúa es negativo, ¿no? Entonces, a este le vamos a tomar negativo. En el caso de la tensión es positivo. Y en el caso del peso del automóvil es negativo, ¿no? Nos anotamos eso. Entonces, ahora sí vamos a sumar. Fíjense, en el primer caso tenemos la suma de torques. Torque en el punto O del peso de la grúa más, ahorita vamos a cambiar sus signos, el torque en el punto A de la tensión más el torque en el punto O del peso del automóvil, y eso por la condición de equilibrio, eso es cero. Reemplazamos, este tiene que ser negativo, y entonces esto va a ser 2 mg, ¿no? Masa de la grúa por la gravedad. Y este 2 lo hemos trasladado adelante, ¿no? Luego la tensión, pero de la tensión es positiva, el torque de la tensión es 6T. ¿Ya? Y para este hemos dicho negativo. Entonces eso me da 4 veces la masa del automóvil por la gravedad, y eso es igual a 0, ¿no? Hacemos nuestros cálculos. Hacemos un despeje. Como necesitamos la tensión, entonces 6T, entonces va a ser igual a 2 masa de la grúa por la gravedad, más el otro lado compositivo, 4 masa del automóvil por la gravedad, ¿no? Y entonces, bueno, estos valores podemos calcular. 6T va a ser igual. En el caso del peso de la grúa, entonces va a ser 2 por, allá tenemos, ¿no? 800, si le pondremos, por 9,8. Más 4 veces la masa del automóvil, que vale 1200 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, ¿no? Entonces de aquí tenemos que 6T, la tensión, va a ser igual. En el caso de la grúa, hace un momento ya saqué, eso es 15.680 newtons, ¿ya? En el caso de la masa del automóvil, me da 47.040 newtons. Y en total, entonces me da que la tensión entonces va a ser 15.680 más 47.040 dividido 6. Y de ahí tenemos que nuestra tensión va a ser igual. Sacado también hace rato, y eso sale 10.453 newtons. Con ese tamaño de fuerza va a lograr suspender la movilidad, que es de ese peso, y va a conservar el equilibrio correspondiente. ¿Ya? Ya, tal vez sería importante lo siguiente, fíjense.
tal vez sería importante lo siguiente. A ver, ¿no? Acá, ya, a ver, fíjense, estas formulitas que estamos usando, que decía, por ejemplo, el torque en el punto O de una fuerza, ¿no ven? Entonces se define como dice, esa fuerza, digamos, una fuerza F en general. Decimos, muchos autores observaba que usan simplemente eso. Esta formulita no las usa. Entonces, ¿por qué solamente esto usan? Porque hacen su cálculo trigonométrico en esta parte. No usan lo que hemos hecho, pero aunque vamos a sacar en este momento. ¿Por qué? Fíjense, porque dicen que el brazo de palanca forma 90 grados. Siempre forma 90 grados. Aquí el brazo de palanca, este D, digamos, colocamos ese D, siempre forma 90 grados. ¿No? Más o menos esa es su idea para manejar esta formulita. Pero en este caso, fíjense, manejado con senos, ¿no? Incluso las fuerzas pueden utilizarse con cosenos, pero ¿cómo? Fíjense, si nos trasladamos, digamos, al peso del automóvil, que sería este, lo que ustedes tienen que hacer es una descomposición vectorial de esta fuerza. Pues, ¿cuál va a ser su descomposición vectorial? Fíjense, va a ser, aquí hay una flechita, aquí sería una, ¿no? Y la otra sería aquí. Esa sería la descomposición de este. Pero fíjense que para que yo pueda aplicar aquí el torque, en el caso del automóvil, necesitaríamos torque en el punto O del peso del automóvil, ¿no? Entonces la pregunta sería, si quisiéramos usar solamente esta formulita, deberíamos de decir así, ¿no? Es la fuerza, que es el peso del automóvil, ¿no? Por su distancia, ¿no? Entonces esa distancia tendría que ser de acá a acá, que sería 8 metros, ¿no? Solamente eso sería, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a sacar este peso A, ¿no? Este peso A estaría mal, ¿no? Esta fórmula estaría mal, porque este vector ya no se considera, ¿no? Ya no consideraríamos. Entonces, ¿quién es el que forma 90 grados? Como en este caso hemos dicho, ¿no? 90 grados. Pues aquí estarían los 90 grados, ¿no? Pero esa fuerza que estamos formando 90 grados sería exactamente esta, ¿no? Entonces, este sería el peso A, visto, digamos, de cierto costado, ¿no? Digamos, si tomamos el eje aquí, este sería el eje X y este sería el eje Y. Este, digamos, sería el peso AY. Entonces, pero este peso AY, bueno, en este caso sería el torque, para que sea 90 grados, peso AY. Entonces, si fuera así, entonces, como este es un cateto opuesto a este, entonces es el seno. Entonces, peso AY sería el peso A, y sería por el seno de 30 grados en este caso, ¿no? De 30 grados. Y ese sería el peso A, digamos, en este caso, ¿no? Este AY. Y entonces, exactamente es eso. ¿Dónde está eso? Acá está, ¿no? Ah, claro, aquí nos ha faltado no haber copiado a este ejemplo. Pero esta expresión que está aquí, fíjense, está acá, ¿no? Está el 8, está el peso A y el seno de 30 grados. Obviamente, ¿no? Ahora, porque si digamos, fíjense, la fuerza estaría en otro sentido, entonces, ¿cómo haríamos el cálculo? Vamos a hacer en la pieza del texto, fíjense. En la aplicación de esas fuerzas, digamos, tengo esa base y hemos dicho este peso, ¿no es cierto? Este es el peso del automóvil. Entonces, aquí están los 30 grados, ¿no? Normalmente algunos autores dicen torque en el punto O de la fuerza del peso del automóvil. Pues esto va a ser, dice, su peso
por su brazo de palanca, que sería en este caso los 8 metros, por el seno de 30 grados, ¿no? Es la formulita, ¿no? Pero como les decía, algunos autores dicen torque del peso del automóvil, entonces este va a ser, dice, su propio peso, pero por su brazo de palanca, ¿no? Que está forzado por menos 20 grados, ¿no? Para poderlo considerar de esta fórmula. Pero esa fuerza que está actuando sería exactamente el peso Y, ¿no? Claro, si hacemos la descomposición. Cuando hagamos la descomposición, este va a aparecer, ¿no? Entonces, este ya no sería peso A, sería peso Y por su distancia. Pero ¿quién es peso Y? Al hacer la descomposición, peso Y, el eje Y, va a ser el peso, la hipotenusa, ¿no? Y como es su opuesto, va a ser el seno de grados, lo que les estaba explicando, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Fíjense que si esta fuerza no nos daría en ese sentido, puede intervenir incluso otra función trigonométrica, fíjense. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta fuera así? Hemos dibujado una así, fíjense. Entonces, esta sería, digamos, ahora la llamamos F, ¿ya? Entonces, con su extendido, digamos, su línea de acción, y este formaría 30 grados. La pregunta es, ¿cómo vamos a aplicar la fórmula aquí? ¿Será lo mismo entonces decir el torque en el punto O de la fuerza F será F por su brazo de palanca por el seno de 30 grados? Pues esto estará bien, la pregunta, ¿no? ¿Estará bien? Porque está ahora al revés, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Es la pregunta, ¿no? O quién sabe ese ángulo no nos puede andar necesariamente aquí. Entonces, un análisis de esa naturaleza sería lo siguiente. Si nosotros hacemos la descomposición, aquí vendría la fuerza para la fuerza F, ¿no? Entonces, este sería el F sub Y, digamos, en la vertical, y este sería el F sub X. Porque si nosotros analizamos ahora para este 90 grados, el torque en la fuerza sería en la fuerza FY, ya no sería en la fuerza F. Entonces, si fuera así, utilizaríamos este torque, que sería F por D. Pero claro, considerando que es 90 grados, en nuestro caso sería el torque del punto O de la fuerza FY, como ya forma 90 grados, entonces será F sub Y por el brazo de palanca, que sería en este caso 8, ¿no? Entonces, pero aquí la pregunta, ¿quién es F sub Y? ¿No? Entonces, si nosotros hacemos la descomposición, este será la fuerza, que es la hipotenusa, y en este caso, como es su opuesto, coincide, ¿no? Entonces, yo hago el reemplazo, entonces esto será F por el seno, por el seno de 30 por 8, ¿no? Entonces, fíjense que las formulitas le varían, ¿no? Pero no es que sean diferentes, sino es que es simplemente la descomposición. Ya, a ver, veamos estos problemas sencillitos para más que todo pasar, digamos, la parte de concepto. Ya, fíjense, dice aquí en este ejemplo, dice, se tiene una esfera de 60 kilogramos, dice, no tiene fricción con la superficie, entonces dice, ¿qué fuerza debe emplear el trabajador para que haya equilibrio? Dice, ¿no? Entonces, lo primero, como ustedes ya saben, tenemos que dibujar siempre las fuerzas que intervienen referente a este cuerpo en esa superficie, ¿no? Entonces, el punto de apoyo que tiene esta esfera con el plano inclinado en este caso es esto más o menos. Entonces, vamos a dibujar nosotros la fuerza desde acción normal que empuja a la esfera, ¿no? Por el peso que tiene sobre esta superficie plana. Y otra fuerza que está interviniendo también es el peso propio de la esfera, ¿no? Que en este caso siempre va directo al centro de la Tierra, ¿no? Como hemos mencionado, entonces este es nuestro peso, ¿no? Es el peso y esta sería nuestra normal. Entonces luego dice, ¿qué fuerza debería emplear el trabajador? Obviamente que él al sostener una cuerda, aquí se está generando una tensión, porque si hacemos el corte respectivo, entonces aquí se genera una fuerza de tensión que está manifestando en este caso
el trabajador, ¿no es cierto? Entonces esto le llamamos una tensión T, digamos, ¿no? Perdón, le llamaremos una fuerza, ¿no? Que está empleando el trabajador. Es una fuerza F, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto, la particularidad de algunos problemas, como en este caso bastante simple, es que no nos están diciendo sobre la figura, sobre el ángulo que forma la fuerza F con el peso. Pero vamos a asumir en nuestro caso, digamos, en ese sentido, así tal como hemos copiado el problema, que forma 90 grados, ¿ya? Entonces aquí también podemos distinguir que este ángulo se replica entre las fuerzas, la normal, que es la que reacciona, junto con el peso. Es decir, que esto sería para nosotros 25 grados, ¿no es cierto? Tratándose, fíjense, de que aquí se va a formar 90 grados, entonces su solución no va a ser nada complicada, ¿no? Entonces, solución, entonces vamos a copiar su datito, que sería nuestra masa, que vale 60 kilogramos, y obviamente que es el peso que está interviniendo acá, es masa por gravedad, y ese peso es 60 por 9,8, ¿no? Entonces, y ese peso en nuestro caso va a ser 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 58, 588 newton, ¿no? Como se puede apreciar, ¿ya? Entonces, eso tenemos por una parte el peso. Entonces, ahora, como acá forma 90 grados en esta esfera, entonces su construcción va a ser, digamos, del carácter más, digamos, en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para eso? Observen. Vamos a trasladar nosotros estos vectores haciendo coincidir, como alguna vez hemos manifestado, punta con cola, ¿no? Entonces, obviamente, sin saber, digamos, la intensidad, digamos, de estos vectores, lo que vamos a hacer una gráfica ideal nomás, ¿no es cierto? No vamos a hacer una gráfica exacta, por decir, ¿no? Entonces vamos a graficar. Fíjense, este ya está, por ejemplo, unido con su cola, entonces podemos dibujar de la siguiente manera. Entonces, aquí, por ejemplo, estará nuestro peso, ¿no? Y luego, fíjense, como este forma 90 grados, bueno, este es el peso, ¿no? Entonces, este peso, que es 588 newtons, ¿no? Entonces forma un ángulo de 90 grados con la fuerza F. Pero la fuerza F empieza en este sentido, ¿no? Entonces, nuestro dibujo tendría que ser en ese marco, ¿no? Ahí va a estar nuestro, ¿no? Trasladándonos la normal, haciendo coincidir punta con cola, a algo aproximado será así, ¿no? Entonces, esta es nuestra normal que estamos analizando, y esta sería nuestra fuerza, ¿no? Esta sería nuestra fuerza F que vamos a emplear, y el 25 grados se repetiría ahí, ¿no? En ese ángulo. Entonces me dice qué fuerza debería de emplear el trabajador, dice, ¿no? Y obviamente, como ustedes verán, la fuerza F junto con el peso, este es el peso, forman un ángulo de 90 grados, obviamente, ¿no? Entonces, en este triángulo, como yo necesito calcular la fuerza F, puedo emplear las relaciones trigonométricas, ¿no? Fíjense, así. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Que en este caso podemos emplear la tangente, ¿no? Como se puede observar, la tangente de 25 grados. Entonces va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso es 588 newtons, ¿no? Entonces de ahí tendríamos que nuestra fuerza F es 588 por la tangente de 25 grados. Obviamente, ¿no? Y de aquí que nuestra fuerza entonces va a ser igual. Acá yo ya he calculado ese dato. Entonces me da, redondeando, 274 newtons. Como ustedes pueden observar, entonces este ejercicio
es bastante sencillo, ¿no?, de resolver. Vamos a ver aquel caso. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos una esfera, dice que está entre dos planos inclinados y que forman esos ángulos que ahí se está viendo, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Ahí, por favor, entonces, ahí, a ver. Entonces, fíjense, dice una esfera de 20 kilogramos de masa, refiriéndose a esta, bien apoyado, dice, en planos lisos, como muestra la figura. Entonces, estos son planos lisos, no tienen fuerza de fricción, no tiene fricción. Y aquí se manifiestan estos ángulos de inclinación en esos planos inclinados, ¿no? Y dice calcular las fuerzas de reacción normal. En otras palabras, lo que me está pidiendo es calcule la normal, ¿no? Entonces vamos a dibujar las normales. Fíjense, el punto de apoyo siempre es este. Y el punto de apoyo es este, en este caso, para el caso que se está apoyando a este lado, ¿no? Vamos a asumir más o menos que el centro debe estar por acá, ¿no? Y entonces la fuerza normal que actúa para esta superficie va a ser esta, ¿no? Vamos a dibujar así. Así, ¿no es cierto? Entonces esta sería mi normal 1. Nosotros normalmente hemos dibujado hacia allá arriba, ¿no? Pero en este caso, para el caso de las esferas, nos conviene dibujar ahí. Y para el caso de este otro plano, entonces la fuerza normal va a ser esta, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es la normal 2, digamos. Entonces lo que nosotros vamos a calcular es la normal 1 y la normal 2. Además tenemos lo siguiente, ¿no? Que vamos a graficar el peso de la masa y el peso de esta esfera, siempre, como dijimos, apunta hacia abajo, ¿no? Entonces este es el peso, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que calcular en este caso son la normal 1 y la normal 2, que son las fuerzas de reacción, ¿no? Entonces anotamos nuestros datitos. Bueno, a ver cómo vamos a hacer ahora esto. Vamos a hacer algo parecido a esto, pero no va a ser en este caso ya un triángulo de 90, un triángulo rectángulo, ¿no es cierto?, donde forme 90 grados, entonces va a ser diferente. Aquí también les voy a pasar lo siguiente. Fíjense que este 25 grados es el ángulo formado por el peso y la normal, que corresponden a este punto, ¿no? En todo caso, esto será 25 grados. Y para este lo propio, ¿no? Este será 40 grados, ¿ya? Entonces, anotamos nuestros datitos, solución. Entonces tenemos una esfera de masa igual a 20 kilogramos. Entonces, el peso será masa por gravedad. Y nuestro peso calculado será 20 por la gravedad, que es 9,8, ¿no? Entonces nuestro peso entonces será así. 2 por 8, 16, 18, 19, ¿no? 19 newtons es el peso de la esfera, ¿no? De la esfera, ya. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es un traslado, como aquí son fuerzas concurrentes en un punto, como en este caso lo propio. Entonces, para las fuerzas concurrentes aplicamos el teorema de Lamy, o si no, en este caso como en triángulos rectángulos, ¿no? Observamos, fíjense, hacemos un traslado y va a actuar de la siguiente manera. Aquí vamos a hacer el traslado, a ver. Entonces, como concurren en un punto, pues vamos a graficar, fíjense, la normal N2, ¿no? Más o menos, digamos, siendo una gráfica. Entonces, más o menos será así, ¿no? Siendo una paralela, digamos, ¿no? Ya, entonces esta es nuestra normal 2, ¿no? Y luego vamos a graficar la normal 1, ¿no? Como tienen coincidencia en un punto, entonces más o menos será así. Así, ¿no? Entonces esta es nuestra normal 1, ¿ya? Y el peso, obviamente, que es una vertical, que será de la siguiente manera, ¿no? Entonces nuestro peso es 196
newtons, ¿no? 196 newtons, ¿ya? Entonces, ahora, para aplicar el teorema de Lamy, vamos a detectar los ángulos en juego. Fíjense, ¿cómo podíamos replicar, a ver, el ángulo entre la normal 1 y el peso? ¿Ya? Nosotros, para poder replicar acá, vamos a hacer lo siguiente. Este es el peso, que forma un ángulo de 40 grados con la normal 1. ¿Dónde se replica eso? Lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense. Normal 1, dice, ¿no? Entonces acá, fíjense, voy a formar una paralela, que es la normal 1 acá, ¿no? Entonces acá sería 40 grados. En nuestro caso, acá estaría la normal 1 y el peso estaría acá, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a extender el peso. Ahí, ¿no? Entonces, si se puede observar, es la normal 1 con el peso, porque digamos, este peso lo he traído aquí arriba, digamos, ¿no? Lo he trasladado y entonces esto sería para nosotros 40 grados, ¿no? Para tener una certeza de lo que estamos haciendo, digamos, ¿no? Ahora, en el caso de los 25 grados, estos 25 grados forman la normal 2 con el peso. Entonces, esta es la normal 2. Entonces, nuevamente, fíjense, la normal 2 y el peso trasladado, entonces esto sería 25 grados, ¿no es cierto? Bueno, en este caso vamos a hacer aquí una visualización de esta situación en forma geométrica. Entonces trazamos como en el eje cartesiano, ¿no? Entonces fíjense, tratándose de que este ahora forma 90 grados siendo 25 esto, entonces obviamente esto va a ser 65 grados, ¿no? 65 más 25 harían los 90 grados. Y claro, obviamente en este caso este será 50 grados. Pero más aún, lo que yo necesito son los ángulos de esa figura para aplicar el teorema de Lamy. En todo caso, este es un ángulo de 90 grados, vamos a ser explícitos. Y este de acá es 90 grados, ¿no? ¿Ya? Entonces, queremos hallar la normal 1 y la normal N2. Dice calcular las fuerzas de reacción, entonces tenemos que calcular N1 y tenemos que calcular la normal 2, ¿no es cierto? Entonces, el teorema de Lamy dice que la fuerza aplicada en este caso en un punto de concurrencia va a ser igual, dice, esa normal sobre el seno de su ángulo opuesto va a ser igual a la otra fuerza sobre el seno de su ángulo opuesto y a la otra fuerza sobre el seno de su ángulo opuesto. Entonces nosotros vamos a pensar primero en N1, ¿ya? Entonces diremos N1 dividido el seno de su ángulo opuesto. Pero el seno de su ángulo opuesto de N1 va a ser 90 más 65, que en este caso sería 155, ¿no? Y eso va a ser igual a cualquiera de los lados, pero por su ángulo opuesto. Nos conviene el 196. 196 newton, que es el peso, va a ser 196, es al seno de su ángulo opuesto. En este caso, 65 grados, ¿no? Y aquí que N1, entonces va a ser igual a 196 por seno de 155 dividido seno de 65, ¿no es cierto? Entonces de acá sacamos N1, que ya saqué un dato aproximado. Este más o menos es de 91 newtons, ¿ya? 91 newtons. Entonces esta sería una de las soluciones, ¿no? En el caso de la fuerza de reacción, que es la normal 2, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Diríamos N2 es a su ángulo opuesto, sería 90 más 50, que es 140, al seno de 140 grados igual a 196 sobre su seno de ángulo opuesto. 196 dividido seno de
65 grados como hemos visto en el anterior, ¿no? Luego de aquí hacemos obviamente lo mismo. Entonces la reacción normal va a ser entonces 196 por el seno de 140 dividido, perdón, seno de 65 grados. Entonces N2 será igual. Entonces también ya calculé el N2. Para nosotros vale 139 newtons. Y obviamente hay que hacer ese cálculo, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Determina la deformación. Y podemos hallar algo más dentro de la problemática que vamos a ver, ¿ya? Ya. Este sistema, dice, está en equilibrio, dice. Este sistema está en equilibrio. Está colgando esta pieza, pero hay, una vez que se ha colgado eso, este resorte se ha estirado. Entonces, en este resorte hay estiramiento, ¿ya? Y esto obviamente es una cuerda, ¿no? ¿Ya? Entonces, solución. Tenemos el K. Bueno, este K le vamos a cambiar, ¿ya? Este K es igual a 40 newtons por centímetro, ¿no? Pero si hacemos la conversión, tiene que ser newtons por metro, ¿ya? Entonces, este será por metro, ¿no? Pues aquí colocamos 100 centímetros, hacen 1 metro, ¿no ven? Ya, entonces este con este se anula, 4% sería 4.000, ¿no? 4.000 newtons por metro, por si acaso, ¿ya? Entonces ahí está la conversión, porque no hemos especificado newtons por centímetro, siempre hemos hablado de newtons por metro en la constante de elasticidad del resorte, ¿no? Ya, como las poleas son ideales, no tienen peso, este. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Fíjense, ¿qué más tenemos? Hay que hallar la deformación, y el X, ¿no? Nosotros vamos a hallar la tensión en las cuerdas, ¿ya? No me pide, pero lo vamos a practicar. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué sería importante? Siempre hemos dicho, ¿no? Se hace un corte, entonces aquí hay una tensión, ¿no? Se hace un corte y aquí hay una tensión. Pero bueno, un ratito. Esta cuerda viene por acá, es la misma cuerda, viene por acá, es la misma cuerda. Y, bueno, este resorte, por si acaso, pensaremos que está así, fíjense, pensaremos que está así, ¿no? Veo que hay confusión. Entonces, esa cuerda pasa por aquí abajo, sigue siendo la tensión T, ¿no? Esta es una tensión T, y esta es la tensión T, obviamente, ¿no? Sigue la misma cuerda, entonces la tensión T. Entendido, ¿no? Ahí está amasado, ¿no? Listo. Ahora, fíjense que esta masa de 50 kilogramos tiene un peso. Ese peso pues, va a ser igual, ¿no? Ahora, perdón, este peso es masa por gravedad. Entonces, como aquí, bueno, no hemos anotado, lo anotaremos. Entonces, aquí tenemos la masa de ese cuerpo, que es 50 kilogramos, ¿no? ¿Ya? Entonces, el peso, que sería este, va a ser su masa por la gravedad, y el peso entonces va a ser 50 por 9,8. Entonces este peso va a ser 5 por 8 es 40, 5 por 9, 45, 40, 490 newtons, ¿no? Ese sería su peso de esa base, ¿ya? Ahora, en esta polea móvil, aquí aparece una tensión, ¿no? Que va a ser esa tensión 2T, el doble, ¿no? Siempre hemos hablado en términos de polea móvil. Entonces, este es 2T. A ver, ustedes me orientan, a ver, pienso yo lo siguiente. Cuando colocamos aquí una base y aquí hay una cuerda y un resorte, la pregunta es, ¿a cuál lado va a jalar? ¿No? Puede alguien decir, al colocar estas dos cuerdas, entonces esto va a subir, entonces le va a jalar, ¿no? O, digamos, en este caso, como este no tiene peso,
Entonces, lo más natural es para que le va a jalar hacia abajo, ¿no? Entonces, la fuerza elástica, cuando le jala, pues se supone que intentas regresar a su posición normal. Entonces, la fuerza elástica es esta. Con el colorcito, ¿eh? Entonces, esta es la fuerza elástica, ¿ya? Esta es la fuerza elástica, ¿ya? Entonces, pero esa fuerza elástica, dirección es exactamente este 2T. Es como si lo partiéramos así, fíjense, cuidado que haya confusión. Digamos como que esta fuerza elástica, a ver cómo la podemos dibujar. Así, ¿no? ¿No es cierto? Digamos, de aquí viene este cable, digamos, esta cuerda, entonces de aquí está saliendo, digamos, el 2T que está hacia abajo. Pero obviamente que al jalar este y al jalar este hacia arriba, este es 2T, ¿no es cierto? Y al ser la fuerza elástica esta, entonces, al mismo tiempo, y como están en la misma posición, pues la fuerza elástica obviamente va a ser 2T, va a ser la misma, ¿no? Se puede observar eso, ¿no? Entonces, aquí la fuerza elástica va a ser 2T, por si acaso, ¿ya? Entonces, por una parte, ¿ya? Eso es, digamos, un análisis que nos en esta situación, ¿no? Ahora, como dice que está en equilibrio, ahí está en toda esa parte, ¿ya? Entonces, fuerzas que van hacia arriba, menos las fuerzas que van hacia abajo, me tiene que dar 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son las fuerzas que van hacia arriba? La tensión T, entonces así colocaremos así, ya para este dibujo, ¿no? Entonces tenemos la tensión T más la fuerza elástica más la tensión T es igual, perdón, menos el peso de esa base me tiene que dar 0, ¿no es cierto? Ahora sucede lo siguiente. Ya, la tensión, ¿de dónde podemos calcular? Bueno, lo que dijimos, ¿no? La fuerza elástica es la tensión. Entonces, a ver, un ratito. Además, la fuerza elástica es 2 veces la tensión, ¿no? Simplemente de esta pequeña gráfica, ¿no? De esta partecita. Entonces, tengo esas dos relaciones. Y luego, entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá podemos reemplazar 1, 2, ¿no? Entonces, a ver, un ratito. Reemplazamos acá, ¿no? Entonces, esto vale 2T. Entonces, en 1, 2 en 1 sería, ¿no? 2 en 1. 2 en 1. Entonces, tenemos T más 2T más T igual, y esto le voy a pasar al otro lado, ¿ya? Entonces, esto sería 4T igual al peso, ¿no? Pero nuestro peso, en este caso, hemos calculado 400 sobre 4, ¿no? Esa tensión, ¿cuánto vale? ¿Me lo calculan? 122,5. Gracias, 122,5 newtons, ¿no? Claro, bueno, ahí nos hemos anotado. Esta ya estaría, digamos, ¿no? Pero a mí me han pedido la deformación. En todo caso, en esta parte, entonces, además, la fuerza elástica es 2 veces T, ¿no? Pero la fuerza elástica es K por X, ¿no? Entonces, eso también a tomar en cuenta, ya este K por X, les voy a dejar a ustedes como interrogación. Entonces, esto es 2 por 122,5, y entonces yo necesito la deformación que es X, ¿no? Esa deformación entonces va a ser 2 por 122,5 dividido el K, ¿no? Pero vamos a empezar directo, ¿ya? El K es 4000, el que hemos sacado. Esto es 4000 newtons por metro, está en el sistema internacional. Entonces, este X vale, entonces, ¿cuánto sale? 0,1, ¿no? Este es metros, por si acaso. Pues esa sería la deformación, ¿no? Ya, a ver, veamos este otro ejemplo. Fíjense.
aquí tenemos un sistema de poleas, ¿ya? Y el cual funciona así, fíjense, dice, hállese la tensión, dice, en las cuerdas, dice, ¿no? Hállese la tensión, ahorita vamos a estudiar, que está en equilibrio, sistema en equilibrio, donde la masa M, dice, es de 40 kilogramos, refiriéndose a esta barra, ¿ya? Y luego dice, considera el peso de las poleas y fricción despreciables, es decir, no hay rozamiento y tampoco estas poleas tienen un peso, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo posterior donde tengamos que hacer con pesos, ¿ya? A ver, fíjense, entonces aquí nosotros lo que detectamos es lo siguiente, fíjense. Vamos a pensar que esta es nuestra tensión T. Hacemos un corte, como siempre dijimos. Hacemos un corte imaginario y obtenemos lo siguiente. Fíjense. Acá hacemos un corte imaginario. Entonces, obviamente que se va a crear una fuerza en este cable que va a ser exactamente nuestra tensión, ¿no es cierto? Esa es la tensión, fíjense. Entonces, si como esta es una cuerda continúa por esta polea, obviamente que esta es nuestra tensión T, obviamente, ¿no? Esa es la tensión T. Pero como este cable, fíjense, continúa por esta polea, entonces esta también es nuestra tensión T, obviamente, ¿no? Este problema no es tan complicado como se está observando. Entonces, por esa relación que hemos hecho más antes, siendo que esta es una masa, no tiene aceleración, entonces hemos dicho que T más T es 2T, entonces aquí se va a replicar esta tensión, ¿no? Pero va a ser el doble, ¿no? Porque es de parte, de esa manera hemos estudiado, ¿no es cierto? Entonces, si este es 2T, ahora que es esta tensión que se replica aquí, entonces aquí, siendo la misma cuerda, entonces este también será 2T, obviamente, ¿no? Entonces, ahí también se va a manifestar esa tensión, ¿no? Allá, claro, está en algo fijo, ¿no? Y luego fíjense que si estas dos tensiones son para arriba, y entonces esta será, por ese mismo tratamiento que hemos explicado, entonces este será 4T, ¿no es cierto? Es decir, la suma de ambas, tal como habíamos estudiado más antes, ¿no? Entonces, de la misma manera, siendo esta la misma cuerda que esta, entonces esta obviamente es 4T también, ¿no es cierto? Entonces, ya se pueden imaginar ustedes que aquí la tensión en esa cuerda va a ser de la siguiente manera, ¿no? Bueno, acá lo hagamos, perdón, 4T más 4T, y en todo caso aquí sería 8T, ¿no es cierto? A tener cuidado ya con nuestro dibujo, en este caso estas cuerdas están atadas en los centros de estas poleas móviles, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso por una parte. Entonces, ahora fíjense que dice que el sistema está en equilibrio, ¿no? El sistema se encuentra en equilibrio, dice. Entonces, pero esta base o este cuerpo que está acá, que tiene una masa de 40 kilogramos, tiene un peso, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ese peso se va a graficar así, ¿no es cierto? Digamos, consideramos su centro de masa, digamos, aunque en este caso no va a ser importante eso por lo siguiente, fíjense. Este sería el peso, ¿no es cierto? El peso del cuerpo. Entonces, ese peso del cuerpo, porque como tiene una masa de 40 kilogramos va a ser así, ¿no? Entonces, esta masa nos han dado que es 40 kilogramos. Y de acuerdo a lo que hemos dado los datos, entonces hay una cero tensión, como se puede observar, entonces tenemos que averiguar esa tensión, ¿no es cierto? Hay la tensión, dice, ¿no? Y además este sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el peso en este caso? Entonces el peso va a ser masa por gravedad, y el peso entonces va a ser la masa, que vale 40 kilogramos por 9,8, ¿no? Y ese peso entonces va a ser 32, 4 por 8, 32, 3, 36, 38, ¿no? Perdón, 39, 392, ¿no? 4 por 8, 32, llevamos 3, 4 por 9, 36 más 3, 39 newtons es el peso de este cuerpo, ¿no?
Entonces, ahora vamos a aplicar cómo este sistema está en equilibrio. Entonces diremos la sumatoria, bueno, diremos así, ¿no? Como existe equilibrio, entonces tendríamos que analizar la suma de fuerzas en los ejes y la suma de momentos de fuerza, ¿no? Pero ahorita vamos a explicar que en este caso la suma de momentos de fuerzas no existe. Ya, como existe equilibrio, en nuestro caso particular de este ejemplo, entonces la sumatoria de fuerzas en Y tiene que darnos 0, ¿no? Y como se puede observar, todas las verticales en este caso son las fuerzas en Y. Particularmente va a hacer esa notoriedad en este sector, ¿no? Esta es nuestra tensión 8T, que sería esta. ¿Y dónde se va a notar el fenómeno físico? Es en este sector, ¿no? Si hacemos el análisis, entonces en ese sector vamos a poder observar el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Entonces hay fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo, ¿no? A ver, ahí atiéndanme. Bueno, yo no me había dado cuenta en la explicación, pero en esta parte, por si acaso, en este sistema, hay torques, ¿ya? Hay torques. Lo que pasa es que esos torques en esta parte no merecen su análisis porque va a ser suficiente con analizar estas fuerzas verticales. Porque si analizamos torque, digamos, podemos escoger cualquier punto, pero no nos van a ayudar mucho, por decir, en el cálculo, ¿ya? No es que no haya, hay por si acaso, ya hay un confundido en la expresión que me está. Ya, a ver, continuaremos. Entonces, por esta condición de equilibrio, entonces tendríamos que T más 8T menos la fuerza que va abajo, que en este caso sería el peso, nos tiene que dar 0. Obviamente que esto es 9T y esto es igual al peso, ¿no? Entonces de aquí tenemos que 9T es igual al peso y en este caso nuestro peso es 392, ¿no? 392. Y nuestra tensión entonces será 392 dividido 9, ¿no? Y la tensión finalmente que queremos averiguar, en este caso nos da 44 newtons, ¿ya? Entonces observen que este problema, al igual que los anteriores, son de carácter conceptual, pero que nos permiten hacer ese análisis, ¿no? Ahora, ¿por qué no hay momentos de fuerza? Porque fíjense que alguien podría intentar analizar referente, digamos, a este y a este, ¿no es cierto? Pero como se encuentra el sistema en equilibrio y las fuerzas son verticales y nos ha permitido hallar de una manera más directa este T y no existiendo, digamos, otra incógnita, no podríamos hacer el análisis torques tomando en cuenta uno de ellos, ¿no? Porque para hacer torques, fíjense, tendríamos que cortar un cable y tendría que moverse y tendríamos que ser el momento de fuerza dirigido en un punto, ¿no? Pero en este caso no es necesario, como se puede observar. A ver, veremos otra situación. Fíjense, acá. Tenemos lo siguiente. Dice, en la figura, dice, se tienen dos masas. En la figura se tienen dos masas. Ahí, ya. En la figura se tienen dos masas. Una masa 1 de 70 kilogramos y la otra masa 2 de 50 kilogramos, ¿no? Aquí estamos en esa figura. Dice, el sistema se encuentra en equilibrio. Dice. Es decir, que al colgarse esta masa M2, quiere decir que no le levanta a esta masa 1. Permanece apoyada en esta superficie. ¿Ya? Está apoyada y no lo levanta, quiere decir, ¿no? Porque otra cosa es que le mantenga colgado, ¿no? En todo caso, este sistema, así como está dibujado, entonces este está apoyado y este está colgado fijamente, entonces está quieto, está estático, ese fenómeno físico. Calcule, dice, la fuerza normal de la superficie en la masa M1. Dice, es decir, aquí tenemos que calcular lo que está apoyando esta masa, la normal que es una fuerza de reacción a este cuerpo de frente a la superficie, ¿no? Entonces, para eso, fíjense, vamos a, en principio,
podemos dibujar incluso ya estas fuerzas, fíjense. Si nosotros hacemos aquí un corte, ¿no? Hacemos nosotros un corte, entonces obviamente aquí está nuestra tensión, ¿no? Y esta masa, obviamente que tiene un peso que le está empujando hacia abajo, y este va a ser un peso 1, ¿no? Y esta superficie va a ejercer una fuerza desde acción normal, la que hemos estudiado en dinámica, ¿no es cierto? Entonces, esta es nuestra normal. Entonces, lo que nos está pidiendo, calcule la fuerza desde acción normal, es decir, esta en salida, ¿no? Y nuestra tensión, fíjense, en este caso será ¿no? Hemos mencionado también en la parte de dinámica que si estando un cuerpo apoyado a una superficie, entonces no hay aceleración vertical. Es decir, que al hacer la sumatoria de fuerzas tenemos que hallar, vamos a hallar la fuerza N, en este caso la de acción normal, ¿no? Pero para eso justamente en este sistema, ¿qué nos sirve? Fíjense, observen. En aquella parte tenemos lo siguiente. Acá, ¿no? Si esta es la tensión, entonces la cuerda sigue, entonces esta sigue siendo la tensión, ¿no? Obviamente, si esta es la misma cuerda, entonces obviamente que esta sigue siendo la tensión, ¿no? Entonces nuevamente, digamos, para visualizar, aquí están las fuerzas que se manifiestan, que son en este caso las mismas. Y para este caso lo que vamos a calcular es el peso que va hacia abajo, que sería el peso 2, ¿no? Peso 2. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. La masa 2, perdón, acá, solución, nuestros datitos son los siguientes, ¿no? Nuestra masa M1 es 70 kilogramos y nuestra masa M2 es 50 kilogramos, ¿no? Podemos calcular sus pesos. El peso 1 entonces será masa por gravedad. Masa 1 sería, entonces el peso 1 va a ser entonces masa 1, que en nuestro caso vale 70 por 9,8, ¿no? Si hacemos las operaciones, entonces nuestro peso 1 entonces va a ser 7 por 8, 56, va 5, 7 por 9, 63, 69, ¿no? Newtons. Entonces, este es el peso 1. Hacemos lo propio con el peso 2. Será masa 2 por gravedad. Nuestro peso 2 nos va a ser igual a masa 2, que vale 50 por la gravedad, ¿no? Perdón, aquí reemplazamos 3 por 9,8. Y entonces nuestro peso 2 va a ser igual. 5 por 8 es 40. Llevamos 4, 5 por 9, 45, 49, ¿no? 490 newtons es nuestro peso 2, ¿no? Entonces, en aquella parte, fíjense, entonces este peso 2 vale 490 newtons, ¿no? Y este peso 1, para nuestros casos, vale 696 newtons. Entonces, aplicamos en aquella parte, fíjense, ya hemos especificado, ¿no?, que esta tensión, el peso 2, en esta tensión va a replicar, y como está apuntando hacia abajo, entonces van a ser fuerzas que van hacia arriba, menos peso 2, el peso de la masa, y como está en equilibrio, porque dice el sistema de equilibrio, entonces esto es 0, ¿no? De ahí que tenemos que 2t es igual a peso 2, y de ahí tenemos que 2t es igual al peso 2, pero el peso 2 vale 490. Y nuestra tensión entonces va a valer 490 dividido 2, ¿no? Y eso nos dará lo siguiente, ¿no? La mitad de 4 es 2, la mitad de 9 es 4, de 9 es 4 y la mitad de 10 es 5, ¿no? Pues nuestra tensión T en este caso es 245 newtons, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Es para lo siguiente, ¿no? Porque en este hacemos su análisis, entonces diremos, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba, entonces será T más la normal menos las fuerzas que van hacia abajo, es peso 1, ¿no?
Como no existe aceleración en forma vertical, entonces esto vale 0. Y como yo necesito, en este caso, bueno, en mis datitos me he colocado calcular la fuerza normal, dicen, entonces vamos a calcular la fuerza normal. Como yo necesito eso, entonces despejo la normal y eso será, ¿no? Peso 1, perdón, menos la tensión, ¿no? Y entonces esta normal será igual al peso 1, que en nuestro caso vale 696, menos la tensión que vale 245, ¿no? 245. Entonces la normal entonces valdrá esa resta, ¿no? Entonces será 1, 5 y 4, ¿no? 451 newtons. Entonces esa será nuestra respuesta, ¿no? Como pueden observar, entonces este tipo de ejercicios tampoco es nada complicado, ¿no? Podemos complicar tal vez algo más, digamos, dándole un peso a la polea, pero de la misma manera se va a poder calcular si nosotros aplicamos de manera correcta, ¿no? Inge, una duda. Sí, sí. Sobre el peso A, era 686 newtons, era. Es decir, ¿es sacar mal el resultado? Sí, el de 70 por 9,8. ¿Dónde está? Este, ¿no? Este. Sí, 686 es. Bueno, como este es un videito que he preparado, entonces hay que cambiarlo ya. Entonces, compañero dice, en todos los son P. 686, ¿dónde más hay que cambiar? 441 ya saldría. 686, gracias. 641. Gracias. 641, en este caso. Ya para los demás compañeros, a ponerlo en cuenta. Ahí ya, ojalá que no sea muy largo. Así, ya tengo una barra. Y esta barra es una barra homogénea. Ya debería de colocarlo todito en el, pero es una barra homogénea, ¿ya? Entonces, esta barra homogénea, aquí está su centro de masa y en este caso le colocaríamos, a ver, no le colocar datos, que sea unos 300 newtons, ¿ya? Es su peso de la base. Ahora, los puntos de apoyo le he colocado aquí. Aquí hay un punto de apoyo A, digamos, y aquí le ponemos un punto de apoyo B, ¿ya? Son puntos de apoyo. Cada vez que se apoya un cuerpo, hay una reacción normal, ¿ya? Entonces, esa reacción normal sería una fuerza, le colocaremos del punto de apoyo A, perdón, en este caso es B, normal le hemos llamado, ¿no? Normal, ¿ya? En B, y esta sería una normal en A, ya es una normal. Y además aquí le he aplicado, bueno, le he puesto 2, serían 7, más o menos lo siguiente, fíjense. Aquí, ¿ya? Digamos aquí le estamos aplicando una fuerza de, ¿cuánto le ponemos? A ver, de 250 newtons, ¿ya? Y acá también estoy aplicando una fuerza bueno, 250 newtons también le pondremos esto, ¿ya? Sí. Y le vamos a recorrer para sus distancias. Entonces aquí sería 250 newtons, ¿ya? Y luego estas distancias, aquí le he puesto 3 metros, 2 metros y 2 metros, ya para entender lo que es el equilibrio translacional y rotacional, ¿ya? Entonces, observen, esto está en metros, ¿ya? Metros, metros y metros. Calcule las fuerzas de reacción, dice, es la fuerza NB y la fuerza normal A, ¿ya? ¿Cómo solucionamos? Fíjense, como hemos dicho en el ejercicio anterior, en el video, esas poleas móviles, ¿no? Les dije que no había fuerza de momento, no había torque, ¿no?
Y les dije que ese era un error. ¿Por qué? Fíjense, como aquí me pide hallar las fuerzas de reacción normal, entonces lo que nosotros vamos a aplicar primero es la primera condición de equilibrio. Las fuerzas, en este caso, como son verticales, llevan a valer ceros, siempre, ¿no? Pero fíjense que si yo aplico la suma de fuerzas en Y, bueno, la aplicaremos, a ver. Entonces, suma de fuerzas que van hacia arriba. Entonces va a ser la normal A más la normal B menos las fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Entonces va a ser 250 newtons menos 250 newtons y menos 300 newtons, lo que es la fuerza del peso de esta viga, de esta base, ¿no? Y entonces, para que esté en equilibrio, entonces esto me va a dar 0, obviamente, ¿no? Entonces, de aquí tengo que la normal A, la fuerza normal A más la fuerza normal B. Entonces, ¿aquí cuánto me da? 500, 800, ¿no? 500, 800. Lo paso al otro lado, entonces esto va a ser 800 newton. Bueno, así lo dejo, ¿no? Pero esta ecuación, fíjense que es una ecuación 1 donde no voy a poder hallar esto. De acuerdo al planteamiento del problema, no lo voy a poder hallar, ¿no? Entonces, ahora yo, para determinar, digamos, y solucionar este problema, tengo que analizar fuerza de momentos. Los torques tengo que analizar. Para eso, yo me voy a fijar un punto de torque. Ahora, ustedes pueden fijarse cualquier punto de torque. ¿Cómo se elige? Simplemente por un hecho de sentido común, digamos, a dónde se va a mover. Si nosotros quitáramos esta cuña o este punto de apoyo, obviamente que la base va a girar hacia abajo, ¿no? O si le empujan, digamos, va a girar hacia arriba. Entonces, ¿quién sería nuestro punto de giro? Pues puede ser esta, ¿no? O al revés, digamos, ¿no? Entonces, le vamos a tomar a este punto de giro para calcular los torques en ese punto, ¿ya? Entonces, fíjense, sumatoria de torques, bueno, acá a ver, ojalá se vea. Allá, acá me venden por así. Entonces, fíjense, la sumatoria, la segunda condición, la sumatoria de torques en ese punto, en el punto A en este caso, de todas las fuerzas me tiene que dar 0, ¿no? La sumatoria de torques. A ver, lo vamos a hacer casi de manera directa, lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a sumar. Pues ustedes me siguen, a ver. Entonces, en el punto A, torque en el punto A. Entonces, el torque en el punto A de la fuerza normal N sub A. ¿Ya? Luego vendría más el torque en el punto A de 250 newtons. Sí le pondría de 250 newtons. Luego vendría el torque en el peso, más el torque de los 300 newtons en el punto A. Siempre como eje de giro estamos tomando el punto A, ¿ya? Luego vendría más el torque en este otro, que sería 250 en el punto A, y luego más, finalmente este, ¿no es cierto? Los diría más el torque en la fuerza de reacción en el punto B, en el punto A. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que hemos dicho que las fuerzas que van antihorario, las flechas que van hacia arriba, si vale la expresión, son positivas. Y las fuerzas que van en sentido horario van a ser negativas. Entonces, este va a ser positivo y este va a ser positivo. Este va a ser negativo, negativo y negativo. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí hago el reemplazo, fíjense. Para esta, vamos a aplicar la formulita donde dice el torque en un punto de una fuerza es fuerza por la distancia, pero esta distancia forma 90 grados, ¿ya? 90 grados forma con el brazo de palanca con la fuerza, ¿no? Con esta fuerza F, tiene que formar 90 grados. Entonces observen que con este forma 90 grados. Con esta fuerza forma 90 grados, con esta fuerza 90 grados, y en todos los casos, obviamente, ¿no? No hay, digamos, como hace rato un ángulo
que les mencionaba. Entonces, en este caso, este es positivo. Entonces va a ser la fuerza normal, la fuerza que actúa, ¿no? Por su distancia, porque todos forman 90 grados. ¿Cuánto vale su distancia del punto A esa fuerza? ¿Cuánto vale su distancia? Cero. 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 Entonces, aquí viene por 0. Más. Ahora dice el torque en el punto A de la fuerza de 250 newtons. Entonces, esto será, a ver, perdón, aquí. Esto será 250 newtons, pero por su brazo de palanca que forma 90 grados con esa fuerza. Entonces, eso es 3 metros. Entonces, esto es por 3. Pero este está yendo hacia abajo. Entonces, este es negativo. Negativo. ¿No? Ahora nos vamos a este. Este también es negativo. Entonces, menos 300 por. Entonces, hasta ahí valdría 3,5. Entonces, este vale, por si acaso, de aquí a aquí vale 2 metros. Ahí, ya por si acaso. Entonces, luego dice el torque para este. Entonces, es menos, entonces sería 250 por. Hasta ahí valdría 5. Y finalmente, más NB por su distancia, pero su distancia valdría 3 más 2 más 2, 7. Y eso se iguala a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Fíjense, este se hace 0, entonces me va a aparecer 3 por 250, 75, 750, ¿no? Este, 300 por 3,5, a ver, eso sería 3 por 3,5, 700, ¿no? Me van a confirmar ya, por favor. Y luego aquí vendría 250 por 5. 125 y sería un 0, ¿no? Y luego vendría más 7 veces la fuerza de dirección normal, que sería B, y entonces en este caso da 0, ¿no es cierto? Y de aquí despejamos 7 veces NB. 300 por 3,5 sale 1050. 300 por 3,5 de eso. 1050 sale. En este 700, ¿no ve? No, 1050. Por eso, en esta parte, ¿no ve? Sí. 1050, ¿no? Sí. Ya, gracias. Entonces, hacemos el despeje. Entonces, esto vayan sumándolo, a ver, los 3 son negativos. 3050, ¿no? Estos negativos los suman y lo pasan al otro lado. ¿Está bien esto? Ah, sí, está bien. Ya, entonces, de aquí, la fuerza desde acción en el punto B, entonces va a ser 3050 dividido 7. Ya, ¿cuánto sale esa fuerza desde acción normal? Dividido entre 7, 3050, por favor. 436 newtons. 436 newtons. Ahí está, ¿no? Fíjense que ahí hemos calculado eso, ¿no? Entonces, como me pide hallar las fuerzas desde acción, me falta hallar N sub A. Entonces, obviamente que el N sub A, que es la otra fuerza de apoyo, entonces va a ser 800, bueno, aquí sería menos la normal en B, ¿no? Y esta normal en A, la fuerza desde acción, va a ser 800 menos 436. Y esa normal en A es 4, 6 y 3, 364 newtons. Ahí está, ¿ya? Y estas son las fuerzas de acción normal.